Hola, mi nombre es Jenedith Beren, autora y profesora de ciencia mental, y a continuación te daré una serie de explicaciones con el propósito y la esperanza de que mis sugerencias puedan proporcionarte la llave que te abrirá el camino para hacer realidad tus deseos y para explicarte que el miedo debería ser desterrado del todo en tus esfuerzos por obtener la posesión de las cosas que deseas. Esto presupone, por supuesto, que tu deseo de posesión se basa en tu aspiración a una mayor libertad financiera. Sientes, por ejemplo, que en la posesión de más dinero, tierras o amigos, eso te hará más feliz. Y tu deseo de poseer esas cosas surge de la convicción de que poseerlas te dará libertad y felicidad. En tu esfuerzo por poseer descubrirás que lo que más necesitas es ser siempre tú, tu mejor versión, ese yo intermitente, ese yo que siempre está presente, sacar lo mejor de ti, que entiende que los errores de tus seres queridos son equivocaciones. Tu sensación de querer tener más posesiones del tipo que sean te dará satisfacción y felicidad. Eso es erróneo. Ninguna persona, lugar o cosa puede darte la felicidad que tú necesitas y deseas. Pueden darte un motivo para la felicidad y una sensación de satisfacción, pero la verdadera alegría de vivir proviene de tu interior. Por lo tanto, te recomiendo que hagas el esfuerzo de obtener aquellas cosas que crees que te darán alegría y no otra cosa, siempre y cuando, como te dije antes, tus deseos estén de acuerdo con la alegría de vivir, descubrirás las posibilidades que te aguardan y al realizar ese esfuerzo persistente por comprender la ley de visualización y hacer una aplicación práctica de estos conocimientos en el plano en el que te encuentres. La palabra esfuerzo, tal como la empleo, no pretende transmitir la idea de tensión. Todos los estudios y meditaciones deben realizarse sin tensión o estrés, procurando mostrar que si uno empieza desde el principio de la acción creativa o la imagen mental, está garantizado que a continuación llegarán ciertos resultados correspondientes. Aunque las leyes del universo no pueden ser modificadas, se puede hacer que trabajen en condiciones específicas, produciendo unos resultados para el avance individual que no pueden ser obtenidos bajo el funcionamiento espontáneo de la ley, proporcionado por la naturaleza. Por muy lejos de tus experiencias pasadas que te puedan llevar, las sugerencias que te he dado sobre las posibilidades que te aguardan al visualizar en ningún caso rompen la continuidad de la ley de causa y efecto. Si a través de las sugerencias que aquí te daré, alguien llegara a darse cuenta de que su mente es el centro a través del cual y en el cual opera todo el poder que hay en él, cual simplemente está esperando que se le indique la única manera en que puede realizar una acción específica. Y esto significa reacción en una forma concreta o física. Entonces, habré cumplido mi misión. Intenta recordar que la imagen que piensas, sientes y ves se refleja en la mente universal y que por la ley natural de la acción recíproca debe regresar a ti en una forma espiritual o física. El conocimiento de esta ley de la acción recíproca entre el individuo y la mente universal te da libre acceso a todo lo que deseas poseer o ser. Hay que tener presente firmemente que todo esto solo puede ser cierto para la persona que reconoce que su poder para crear una imagen mental permanente proviene del espíritu universal, de la vida que todo lo crea, Dios, y que todo puede usarse de una forma constructiva.
Únicamente si se emplea y se retiene en armonía con la naturaleza del espíritu que lo creó, para garantizar esto no debe haber ninguna inversión del pensamiento de la persona acerca de su relación con este espíritu creador universal, que es la de un hijo o hija a través de la cual la mente del Padre actúa y reacciona. Condicionado de esa manera, cualquier cosa que pienses o sientas que eres, serás, reproducida fielmente por el espíritu creador de la vida en una reacción correspondiente. Este es el principal motivo por el cual debes imaginarte a ti mismo y a tus asuntos tal como quieres que sean, como realidades existentes, aunque sean invisibles para el ojo físico, y vivir dentro de tu imagen un esfuerzo honesto por hacer esto, reconociendo siempre que tu mente es una proyección del espíritu creador. Te demostrará que lo mejor que existe es tuyo en todos tus caminos. A menudo me han preguntado por los motivos por los que empecé a estudiar la ciencia mental y acerca de los resultados de mi búsqueda, no solo en cuanto al conocimiento de los principios, sino también en la aplicación de dichos conocimientos en el desarrollo de mi propia vida y experiencia. Estas preguntas son justificables, porque alguien que intenta realizar el papel de mensajero y enseñar las verdades psicológicas solo puede ser efectivo y convincente si él o ella las ha probado en el laboratorio de la experiencia mental. Esto se aplica especialmente a mi caso, pues fui la única alumna de Thomas Troward, el más grande maestro de la ciencia mental en aquella época, cuyas enseñanzas se basan en la relación entre la mente individual y la mente creativa universal, que es la dadora de vida, y la forma en que esa relación puede ser invocada para asegurar la expansión y una expresión más plena de la vida individual. Lo que me impulsó inicialmente a estudiar la ciencia mental fue una abrumadora sensación de soledad. A toda vida llegan experiencias de aislamiento espiritual, como las que en aquella época predominaban en mi vida. A pesar del hecho de que cada día me encontraba con amigos, rodeada de regocijo y alegría, tenía la persistente sensación de que estaba sola en el mundo. Había enviudado 3 años atrás y había estado viajando de país en país, buscando la serenidad de ánimo. Las circunstancias y el entorno de mi vida eran tales que mis amigos me consideraban una joven inusualmente afortunada. Aunque reconocían que había sufrido una gran pérdida cuando mi marido murió, sabían que me había dejado en una buena situación económica libre para ir a cualquier lugar cuando quisiera y con muchos amigos. Sin embargo, si mis amigos hubieran podido penetrar en mis emociones más íntimas, habrían encontrado un profundo sentimiento de vacío y aislamiento. Ese sentimiento estimuló en mí un espíritu inquieto que me impulsó cada vez más a una infructuosa búsqueda en el exterior de algo que más tarde comprendí que solo podía obtenerse en el interior. Estudié la ciencia cristiana, pero no me proporcionó ningún consuelo, aunque me di cuenta plenamente del gran trabajo que estaban realizando los científicos, e incluso tuve el placer y el privilegio de conocer a la señora Eddy personalmente, pero me resultaba imposible aceptar las enseñanzas fundamentales de la ciencia cristiana y hacer una aplicación práctica de ellas. Estaba a punto de abandonar la búsqueda de la felicidad y de resignarme a retomar mi vida de aparente depresión, cuando una amiga me invitó a visitar al gran vidente y maestro Abdu'l-Bahá. Después de entrevistarme con ese hombre tan maravilloso, mi búsqueda de alegría empezó a dar un giro. Él me dijo que viajaría por todo el mundo buscando la verdad y que cuando la hallara hablaría de ella. En aquel momento, el cumplimiento de esa afirmación de ese gran vidente me pareció imposible, pero contenía una dosis de ánimo y al menos indicaba que mi búsqueda anterior había ido en la dirección equivocada.
De una forma débil e insegura, empecé a encontrar alegría en mi interior, porque Abdul Baha me había dado a entender que hallaría la verdad. Eso era lo importante y prácticamente lo único que yo recordaba de nuestra entrevista. Unos días más tarde, al visitar el despacho de una practicante del Nuevo Pensamiento, me llamó la atención un libro que estaba sobre su mesa titulado Las Conferencias de Edimburgo sobre Ciencia Mental de Thomas Toward. Me sorprendió ver que Toward era un juez retirado del Punjab. En la India compré el libro pensando que lo leería esa misma tarde. Muchos han intentado hacer lo mismo, pero se han encontrado, al igual que yo, con que el libro debe ser estudiado para ser comprendido, y cientos de personas han decidido, como yo lo hice, dedicarle toda su atención. Después de haber encontrado ese libro, que era un tesoro, me fui al campo durante unos días y mientras estaba ahí estudié el volumen lo más minuciosamente que pude. Me pareció extremadamente difícil y decidí comprar otro libro de Toward, con la esperanza de que su estudio no requeriría tanto esfuerzo. Al preguntar me dijeron que el volumen siguiente, Las Conferencias de Doré, era mucho más sencillo y era el mejor de los dos libros. Tardé semanas y meses en tener siquiera una vaga idea del significado del primer capítulo de Doré, que se titulaba Entrar en el espíritu de ello. Con esto quiero decir que tardé meses en entrar en el espíritu de lo que estaba leyendo, pero entre tanto un párrafo de la página 26 llamó mi atención porque me pareció que era lo más grande que había leído jamás. Lo memoricé y me esforcé con toda mi alma en entrar en el espíritu de las palabras de Toward. El párrafo dice: mi mente es un centro de operación divina. La operación divina es siempre para la expansión y para una expresión más plena, y esto significa la producción de algo que va más allá de lo que ha existido antes, algo enteramente nuevo, no incluido en la experiencia anterior, aunque proviene de ella mediante una secuencia ordenada de crecimiento. Por lo tanto, puesto que lo divino no puede cambiar su naturaleza inherente, debe operar de la misma manera conmigo. En consecuencia, en mi propio mundo especial, del cual yo soy el centro, avanzará para producir nuevas condiciones, siempre por delante de cualquiera que haya existido anteriormente. Fue necesario un esfuerzo por mi parte para memorizar este párrafo, pero en el esfuerzo hacia ese fin, las palabras parecían llevar consigo un cierto estímulo. Cada repetición del párrafo hacía que me resultara más fácil entrar en su espíritu. Las palabras expresaban exactamente lo que yo había estado buscando. Mi único deseo era tener serenidad de ánimo. Encontré reconfortante creer que la operación divina en mí podía expandirse hacia una expresión más plena y producir cada vez más alegría. En realidad, una serenidad de ánimo y un grado de satisfacción mayores de los que había conocido jamás. El párrafo me inspiró todavía más a un profundo interés por sentir que la chispa de vida en mí podía traer a mi vida algo completamente nuevo. No deseaba borrar mis experiencias del pasado, pero continuar a partir de ellas traería algo nuevo que trascendería a cualquier cosa que yo hubiera experimentado antes de la meditación. Sobre estas afirmaciones trajo consigo un cierto sentimiento de alegría. Qué maravilloso sería si yo pudiera aceptar y creer sinceramente, sin ningún atismo de duda, que esa afirmación de Toward era verdad. Ciertamente, lo divino no podía cambiar su naturaleza inherente, y puesto que la vida divina está actuando en mí, debo de estar divinamente habitada, y lo divino en mí debe operar de igual manera que operan el plano universal. Esto significa que todo mi mundo de circunstancias, amigos
y condiciones, acabaría siendo un mundo de alegría y disfrute, del cual yo soy el centro de todo. Todo esto ocurriría en cuanto yo fuera capaz de controlar mi mente y por ende proporcionar un centro concreto alrededor del cual las energías divinas pudieran jugar. Sin duda valía la pena probarlo. Más adelante decidí estudiar con el hombre que había realizado y entregado al mundo una afirmación tan maravillosa. Me había hecho salir de mi estado de la dificultad inmediata. Era que necesitaba más dinero. Más adelante te explicaré cómo solucionar este problema financiero y logré atraer el dinero que necesitaba. Pero ahora explicaré el significado de visualizar. El ejercicio de la facultad de visualizar mantiene a tu mente en orden y atrae hacia ti las cosas que necesitas para hacerte la vida más agradable de una forma ordenada. Si te entrenas en la práctica de imaginar deliberadamente tu deseo y examinarlo detenidamente, pronto descubrirás que tus pensamientos y deseos llegan y se desarrollan de una forma más ordenada que antes. Cuando has alcanzado un estado de mentalidad ordenada, ya no estás en un continuo estado de prisa mental. La prisa es miedo y en consecuencia es destructiva. En otras palabras, cuando tu entendimiento comprende el poder que hay en el acto de visualizar lo que tu corazón desea y retenerlo con tu voluntad, entonces atraes hacia ti todas las cosas necesarias para la realización de esa imagen. Mediante las vibraciones armoniosas de la ley de la atracción, te das cuenta de que, puesto que el orden es la primera ley del cielo y la visualización coloca las cosas en su elemento natural, entonces visualizar debe ser algo celestial. Todo el mundo visualiza, tanto si sabe lo que hace como si no lo sabe. Visualizar es el gran secreto del éxito. El uso consciente de este gran poder atrae hacia ti recursos enormemente multiplicados, intensifica tu sabiduría y te permite hacer uso de las ventajas que antes eras incapaz de reconocer. Ahora podemos volar por el aire, no porque alguien haya sido capaz de cambiar las leyes de la naturaleza, sino porque el inventor de la máquina que vuela aprendió a aplicar las leyes de la naturaleza y haciendo unos ordenados usos de ellas, produjo el resultado deseado. Hasta ahora, en lo que a las fuerzas naturales se refiere, nada ha cambiado. Desde el principio, en el año 1 no había aviones, porque los de esa generación no podían concebir esa idea como una posibilidad práctica, factible. Todavía no se ha hecho, era el argumento, y no puede hacerse. Sin embargo, las leyes y los materiales para las máquinas voladoras prácticas existían, antes igual que existen ahora. Thomas Troward dice que la gran lección que aprendió del avión y la telegrafía inalámbrica es el triunfo del principio sobre el precedente y el trabajar una idea hasta su conclusión lógica. A pesar de los testimonios acumulados de todas las experiencias anteriores, teniendo ante ti tal ejemplo, no te das cuenta de que secretos aún más grandes pueden ser revelados y que además tienes en tu interior la llave que abre la cámara secreta que contiene lo que más deseas. Lo único necesario para que puedas usar esa llave y hacer que tu vida sea exactamente como tú quieres que sea es una cuidadosa investigación de las causas invisibles que están detrás de todos los estados externos y visibles. Luego, debes llevar esas causas invisibles a la armonía con tus ideas y descubrirás que puedes convertir las posibilidades que actualmente te parecen solo sueños fantásticos en realidades prácticas que funcionan. Todos sabemos que el globo fue el antecesor del avión. En 1766, Henry Cavendish, un noble inglés, demostró que el gas hidrógeno era 7 veces más ligero que el aire de la atmósfera.
A partir de ese descubrimiento se creó el globo y a partir del globo corriente se desarrolló el dirigible, una aerostata como forma de puro. El estudio de la aeronáutica y de las leyes de la locomoción aérea de las aves y los proyectiles llevó a la creencia de que se podía desarrollar un mecanismo con el cual se podía conseguir que máquinas más pesadas que el aire viajaran de un lugar a otro y se mantuvieran en el aire a una velocidad que superase la ley de la gravedad mediante una fuerza propulsora. Muchos se mofaron del profesor Langley de Washington, quien desarrolló gran parte de una teoría que luego otros mejorarían. Cuando éste consiguió que un modelo de avión levantara vuelo solo para acabar hundiendo su nariz en las fangosas aguas del Potomac. Pero los hermanos Wright, que realizaron experimentos a finales del siglo XIX, percibieron la posibilidad de viajar por el aire en una máquina que no tuviera ninguna bolsa de gas. Se vieron disfrutando de esta forma de transporte con gran facilidad. Dicen que uno de los hermanos le decía al otro, cuando sus variados experimentos no salían como ellos esperaban: «No pasa nada, hermano. Puedo verme montando en esa máquina que viaja fácilmente y con estabilidad». Estos hermanos Wright sabían lo que querían y mantenían sus imágenes constantemente ante ellos. Al visualizar o crear una imagen mental, no estás procurando cambiar las leyes de la naturaleza, estás cumpliendo con ellas. Tu objetivo al visualizar es llevar las cosas a un orden normal, tanto mental como físicamente. Cuando te das cuenta de que este método para emplear tu poder creador comporta la realización material práctica, las cosas que deseas una tras otra, tu confianza en la misteriosa pero infalible ley de la atracción que tiene su estación central de poder en el corazón mismo de tu palabra, se vuelve suprema. Nada puede hacerla flaquear. Nunca sientes que es necesario quitarle nada a nadie. Has aprendido que el pedir y el buscar tienen como correlativos en recibir y el hallar. Sabes que lo único que tienes que hacer es conseguir que la sustancia plástica del universo empiece a fluir hacia los moldes del pensamiento de tu imagen. El poder que está dentro de ti te permite formar una imagen mental. Es el punto de partida de todo lo que existe en su estado original. Es la sustancia indiferenciada de la vida. Tu imagen mental forma el molde, por así decirlo, en el cual esta sustancia uniforme tomará forma. Visualizar o ver mentalmente las cosas y las condiciones tal como quieres que sean es el poder condensador especializador que está en ti y que podría ilustrarse como la lente de un proyector. El proyector es uno de los mejores símbolos de esta facultad de imaginar. Ilustra el funcionamiento del espíritu creador en el plano de la iniciativa y la selección, o en su forma concentrada especializadora de una forma sumamente clara. Esta diapositiva de una imagen ilustra tu propia imagen mental invisible en el proyector de tu mente. Hasta que enciendes la luz de la voluntad, es decir, enciendes tu deseo con la fe absoluta de que el espíritu creador de la vida en ti está haciendo el trabajo mediante el fluir continuo de la luz de la voluntad en el espíritu, la imagen deseada es proyectada en la pantalla del mundo físico, una reproducción exacta de la diapositiva que está en tu mente. Visualizar sin una voluntad suficientemente estable para inhibir todos los pensamientos y sentimientos contrarios a tu imagen sería tan inútil como utilizar un proyector que no tiene una luz. Por otro lado, si tu voluntad está lo suficientemente desarrollada como para mantener tu imagen en el pensamiento y el sentimiento sin ninguna sombra de duda, o un sí o un no, simplemente dándose cuenta de que tu pensamiento es el gran poder atractivo, entonces tu imagen mental se proyectará en la pantalla de tu mundo físico con la misma seguridad que cualquier diapositiva
colocada en el mejor proyector que se haya fabricado jamás, pueda proyectar una imagen en un proyector que tenga una luz que se mueve continuamente de un lado al otro, y tendrás el efecto de una voluntad vacilante. Es tan necesario que te mantengas siempre detrás de tu imagen con una voluntad fuerte y estable, como lo es tener una luz fuerte y estable en un proyector. La alegre seguridad con la que creas tu imagen es el imán sumamente poderoso de la fe, y nada puede destruirlo. Estás más feliz que nunca porque ahora sabes dónde está tu fuente de suministro y confías en sus respuestas, seguro a tus indicaciones. Lo importante que debe recordarse es que lo que todo ser humano desea es la felicidad, y el estudio de la visualización te permitió obtener más de la vida que lo que has tenido jamás. Cada vez se presentan más posibilidades para ti. Un hombre de negocios me dijo una ocasión que desde que practicaba la visualización y había adquirido el hábito de dedicar unos minutos cada día a pensar en su trabajo tal como deseaba que fuese, de una forma grande y amplia, su negocio había crecido más del doble en 6 meses. Su método consistía en entrar cada mañana en una habitación antes de desayunar y hacer un inventario mental de su negocio, tal como lo había dejado la noche anterior, y luego extenderse sobre ello. Dijo que se expandía y expandía de esa manera hasta que sus asuntos se encontraban en un estado extraordinariamente exitoso. Se imaginaba en su oficina haciendo todo lo que quería que se hiciera. Su ocupación le exigía reunirse con muchos desconocidos. Cada día en su imagen mental se veía encontrándose con esas personas, comprendiendo sus necesidades y proporcionándoles exactamente lo que deseaban. Decía que este hábito había fortalecido y dado firmeza a su voluntad de una forma casi inconcebible. Además, al ver mentalmente las cosas tal como deseaba que fueran, había adquirido la sensación confiada de que se estaba ejercitando cierto poder creador para él y a través de él con la finalidad de mejorar su pequeño mundo. Cuando empieces a visualizar en serio, es posible que sientas como muchas otras personas podrían estar haciendo la misma imagen que tú, y naturalmente eso no sería adecuado para tu finalidad. No te preocupes si no es necesario por esto. Simplemente intenta seguir con tu imagen y haz un ejercicio ordenado del poder creador universal, aplicando de una forma específica. Entonces puedes estar seguro de que nadie puede trabajar en oposición a ti. La ley universal de la armonía lo impide. Procura tener presente que tu imagen mental es la mente universal que está ejerciendo sus poderes inherentes de iniciativa y selección. Específicamente, Dios o la mente universal creó al hombre con la finalidad especial de diferenciarse a través de él. Todo lo que existe nació de la misma manera, mediante esta misma ley de autodiferenciación y con la misma finalidad. Primero existió la idea, la imagen mental o el prototipo de la cosa, que es la cosa misma en su forma incipiente o plástica. El gran arquitecto del universo se contempló a sí mismo manifestándose a través de su opuesto polar. La materia y la idea se expandió y se proyectó hasta que tuvimos un mundo, muchos mundos. Mucha gente pregunta, ¿pero por qué tenemos que tener un mundo físico? La respuesta es porque está en la naturaleza de la sustancia creadora solidificarse bajo directrices más que actividad, del mismo modo que está en la naturaleza de la cera endurecerse cuando se enfría, o del yeso volverse firme y sólido cuando se expone al aire. Tu imagen en esta misma sustancia divina en su estado fluido toma forma a través del centro individualizado de operación divina, tu mente, y no hay ningún poder que impida que esta combinación de sustancias espiritual se convierta en forma física.
Esta es la naturaleza del espíritu, realizar su trabajo, y una idea no está realizada hasta que no ha sido creada para sí un vehículo. Nada puede impedir que tu imagen adquiera una forma concreta, excepto el mismo poder que le dio vida, tú. Mi mente aceptó esta idea e inmediatamente toda la tensión de la mente y el cuerpo desapareció. Tenía una sensación de absoluta certeza de estar en contacto con todo el poder que la vida tiene para dar. Todo el pensamiento sobre el dinero, sobre el maestro o incluso sobre mi propia personalidad se desvaneció en la gran corriente de alegría que recorrió todo mi ser. Seguí caminando mientras ese sentimiento de alegría iba aumentando constantemente y expandiéndose hasta que todo lo que me rodeaba pareció brillar con una luz resplandeciente. Cada persona junto a la que pasaba estaba tan iluminada como yo. Toda conciencia de la personalidad había desaparecido y en su lugar llegó esa estupenda y casi abrumadora sensación de alegría y satisfacción. Aquella noche, cuando desarrollé mi imagen de los $20,000, fue con un aspecto completamente distinto. En las ocasiones anteriores, mientras creaba mi imagen mental, había sentido que estaba despertando algo en mí. Esta vez no hubo ninguna sensación de esfuerzo, simplemente conté los $20,000. Luego, de una forma totalmente inesperada, proveniente de una fuente de la que yo no era consciente, en esos momentos pareció abrirse un posible camino por el que el dinero podía llegar a mí. Al principio me costó un gran esfuerzo no emocionarme. Me parecía tan maravilloso, tan glorioso estar en contacto con la fuente de suministro, pero no había venido Toward a sus lectores que mantuvieran toda excitación fuera de sus mentes. Cuando se dieran cuenta por primera vez de la unión en el suministro infinito y que trataran ese hecho como el resultado perfectamente natural que se habían conseguido con nuestra petición, esto me resultaba todavía más difícil que mantener el pensamiento de que yo soy toda la sustancia que existe. Yo, idea, soy el principio de toda forma visible o invisible. En cuanto se presentaba una circunstancia que indicaba la dirección por la cual podían aparecer los $20,000, yo no solo hacía un esfuerzo supremo por contemplar con calma la dirección indicada como el primer brote de la semilla que había sembrado en lo absoluto, sino que no me dejaba piedra por mover para seguir esa dirección. Cumpliendo con mi parte, cuando lo hacía, una circunstancia parecía llevar naturalmente a otra, hasta que paso a paso conseguí mis deseados $20,000. Mi mayor esfuerzo fue mantener mi mente equilibrada y libre de excitación, el primer fruto concreto de mi estudio de la ciencia mental, tal como se explicaba en el libro de Toward. Había llegado porque yo había seguido minuciosamente los métodos que él describía en esa explicación, por lo que tanto el mejor regalo que pudo ofrecer al lector es citar el libro de Toward. Las conferencias de Edimburgo sobre ciencia mental, del cual se puede obtener una idea completa de la línea de acción que yo estaba esforzándome por conseguir. En un capítulo sobre causas y condiciones dice que para obtener buenos resultados debemos entender correctamente nuestra relación con el gran poder impersonal que estamos utilizando. Es inteligente y nosotros somos inteligentes y las dos inteligencias deben cooperar. No debemos actuar irracionalmente ante la ley, esperando que haga por nosotros lo que solo puede hacer a través de nosotros. Por lo tanto, debemos usar nuestra inteligencia con el conocimiento de que está actuando como instrumento de una inteligencia mayor, y puesto que tenemos este conocimiento, podemos y debemos cesar toda ansiedad con respecto al resultado final. En la práctica, debemos primero formarnos el concepto ideal de nuestro objetivo, con la intención clara de grabarlo en la mente universal.
Este es el pensamiento que hace que ese tipo de pensamientos salga de la región de las meras quimeras casuales y luego afirmar que nuestro conocimiento de la ley es motivo suficiente para tener la serena expectativa de obtener el resultado correspondiente y que por lo tanto todas las condiciones necesarias se nos presentarán en el orden debido. Entonces podemos dedicarnos a los asuntos de nuestra vida diaria con la tranquila seguridad de que las condiciones iniciales ya están ahí o pronto estarán a la vista. Si no las vemos inmediatamente, debemos estar contentos con el conocimiento de que el prototipo espiritual ya existe y esperar a que empiece a trabajar y aparecer alguna circunstancia que apunta en la dirección deseada. Podría tratarse de una circunstancia muy poco importante, pero es la dirección y no la magnitud lo que debemos tener en cuenta. En cuanto lo veamos, deberíamos considerarla el primer brote de la semilla sembrada en lo absoluto y actuar con calma sin excitación. Sea lo que las circunstancias exijan, entonces más adelante veremos que esa forma de actuar nos conducirá a otras circunstancias en la misma dirección, hasta que descubriremos que estamos siendo llevados paso a paso a la realización de nuestro objetivo. De esta manera, la comprensión del gran principio de la ley del suministro a través de las continuas experiencias nos alejará de una forma cada vez más absoluta de nuestros pensamientos ansiosos y de nuestros esfuerzos penosos y nos llevará a un nuevo mundo en el que el empleo útil de todos nuestros poderes, ya sean mentales o físicos, no será más que un despliegue de nuestra individualidad, de acuerdo con su propia naturaleza y por ende a una perpetua fuente de salud y felicidad. Sin duda, un incentivo suficiente para estudiar detenidamente las leyes que gobiernan la relación entre la persona y la mente universal. Entonces, al igual que ahora, me pareció que esa cita describía el núcleo y el centro del método y el enfoque necesario para entrar en contacto con el suministro infinito. A menos esta cita, como la anterior de mi mente, es el centro de operación divina, etc. Constituía el único medio aparente para atraer hacia mí los $20,000. Mi continuo esfuerzo por entrar en el espíritu de estas afirmaciones y por atraer esa suma que necesitaba duró aproximadamente 6 semanas. Al final de ese periodo ya tenía en mi cuenta bancaria los $20,000 requeridos. Podía convertir eso en una gran larga historia, dando todos los detalles, pero los hechos, tal como los he narrado, te darán una idea clara de la condición magnética de mi mente. Mientras los $20,000 encontraban su camino para llegar a mí, muy pronto estará disponible la siguiente parte de esta explicación de la ciencia mental por parte de Janet Beren. Si te interesa saber más sobre este tema, te recomiendo el siguiente video disponible en este canal. Búscalo así. Pensar en grande es el secreto. Este es el poderoso truco practicado durante siglos. Si te ha gustado este video, puedes dar un like, comentar o suscribirte. Vamos, inténtalo. Te estamos esperando.